En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Estas son las primeras palabras que aparecen en la Biblia y como pudiste notar, la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios, sino que la asume como un hecho. Hoy te platicaré de la terapia espiritual de la depresión. Hablar de este tema es muy complejo, porque desde mi punto de vista, el punto central de la espiritualidad es Dios. Y así como la forma de pensar es un universo, igual el concepto que la gente tiene de Dios es muy variado. Desde los que creen en Dios como alguien real, hasta los incrédulos o ateos, como ellos mismos se nombran. Este tema está dirigido a los que creemos en la existencia de Dios. No intentaremos convencer a los incrédulos. Realmente es muy difícil que los denominados ateos puedan aceptar las pruebas de la existencia de Dios. Así que trataré el tema desde mi punto de vista y respetando la de los demás. Tal vez algunos concuerden conmigo y también algunos no lo hagan. Pero en este momento, el tema central o fundamental es la ayuda espiritual para salir de nuestra depresión. Así que es indispensable empezar por considerar qué tan sólida es nuestra fe o creencia en la existencia de Dios. Y al mencionar fe, no me refiero a una creencia sin fundamentos, sino a las pruebas sólidas y contundentes de la existencia de Dios. Quiero contarte la anécdota de un científico que tal vez hayas escuchado o conozcas su nombre, y me refiero a Isaac Newton. Cuando se habla de Isaac Newton, sobran las presentaciones. Este físico, matemático y filósofo inglés formuló las leyes para entender la denominada ley de la gravitación universal. Newton era muy creyente en Dios. Se consideraba en cierta medida, como científico que era, como un mero descubridor de los secretos de Dios y el universo. Cierto día le pidió a un amigo suyo que elaborara una maqueta del sistema solar. Para ello, hizo un sistema solar en miniatura, donde los planetas estaban engranados juntos, de modo que su movimiento en órbita fuera conforme a la realidad. Así que ahí quedó en su despacho, admirándose de la calidad del trabajo realizado por su amigo. Unos días después, lo fue a visitar un colega suyo, ateo. Le gustaba ridiculizar a aquellos que creían en Dios, tachándolos de poco inteligentes. Es por eso que le desagradaba que Newton creyera en un ser supremo siendo científico. Era algo que no le cabía en la cabeza. Entrando en el despacho, se encontró con la fabulosa maqueta. Así que la hizo funcionar y se quedó maravillado por tal prodigio. Su amigo le preguntó a Newton, ¿y quién lo hizo? A lo que Newton respondió, nadie. Su amigo se quedó extrañado y le dijo que era imposible.
alguien tenía que haber hecho semejante artefacto. Entonces Newton le contestó: esto no es sino una imitación insignificante de un sistema mucho mayor cuyas leyes tú conoces. Y yo no puedo convencerte de que este simple juguete no tiene diseñador y hacedor. Sin embargo, tú afirmas creer en el gran original del cual se tomó este diseño y crees que ha llegado a existir sin diseñador o hacedor. ¿Me puedes explicar esta contradicción tuya? Bien, con esta anécdota, Newton había expresado que la ciencia es solo un mero transmisor para llegar a Dios, que es el creador del universo entero, del cual muchos decían y dicen que no existe. Aunque, como nos dejó claro el propio Newton, todo fue creado por alguien, y ese alguien es Dios. La siguiente experiencia que te contaré reafirma lo que demostró Newton, que la ciencia es un medio para llegar a Dios. Esto que te voy a contar sucedió en el siglo XIX en Francia. En el año 1892, un señor de unos 70 años viajaba en tren junto a un joven que leía un libro de ciencias. Aquel señor mayor también leía un libro que ocultaba bajo una portada negra. El joven curioso no paró de mirar hasta descubrir que era la Biblia, el libro que su acompañante leía. Para más señas, el Evangelio de San Marcos era la parte por la que se encontraba abierta aquella Biblia. El chico, ante tal descubrimiento, miró al anciano y sin más le dijo: Señor, ¿de verdad usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? Sí, pero no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿O estoy equivocado?, le contestó el Señor. Claro que lo está. Creo que usted, Señor, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Únicamente las personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted, Señor, debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo eso. A lo que el Señor respondió: ¿y crees tú en eso que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? El joven le contestó: como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste se bajó del tren y leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba o parásito. En la tarjeta decía: Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas
de la Universidad Nacional de Francia. Ahora entendemos la frase que dijo Luis Pasteur. Después de esto, Luis Pasteur dijo: poca ciencia te aparta de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Bien, el hecho de que Dios existe se presenta como una verdad que debe ser conocida por todo ser humano. Así lo presenta la Biblia, porque la creación es una evidencia suficiente del Creador. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 20, leemos: porque las cualidades invisibles de Él, es decir, de Dios, se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas. Los creyentes no estamos llamados a contestar todas las dudas y preguntas de los incrédulos. Nuestro objetivo es mostrar clara y ordenadamente que la fe en Dios es mucho más razonable que la incredulidad. Queremos testificar que nuestra fe no es una superstición antojadiza, divorciada de la razón y de los hechos. Y aunque, debido a nuestras limitaciones humanas, puedan quedar áreas oscuras o dificultades que no podamos resolver del todo, estas de ninguna manera invalidan las conclusiones lógicas de aquellos puntos que son suficientemente claros para una mente no prejuiciada. Por ejemplo, aquello que no existe no puede crearse a sí mismo. Para llegar a la existencia depende de una causa anterior. Como hoy día vemos muchas cosas en existencia, algo tiene que haber existido siempre. Algo debe ser eterno y sin principio. Los materialistas proponen que la materia es eterna y produjo todas las cosas. Los creyentes proclamamos que Dios es eterno y creó la materia. Los reinos inorgánico, orgánico y humano están impregnados de orden. ¿Cómo puede el universo estar lleno de maravillas de diseño sin un diseñador? ¿Cómo surgió tanta belleza y armonía que vemos por doquier? Si Dios no existiera, entonces deberíamos atribuir a la materia la capacidad de ordenarse inteligentemente a sí misma. Pero observamos que la materia no tiene dicha capacidad. Por ejemplo, en fisicoquímica se conoce el concepto de entropía, que se refiere al desorden de un sistema. Esto se puede aplicar a la materia. Por ejemplo, la materia, de manera natural, tiende al desorden. Por ejemplo, para construir las pirámides de Egipto, se necesitó ordenar los bloques y colocarlos en orden de tal manera que quedaran diseñadas y construidas esas pirámides. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Ha sufrido el efecto de la entropía. Es decir, las cosas materiales tienden al desorden. Las partículas que forman o formaron
esas rocas y piedras colocadas en las pirámides de Egipto se van desordenando de tal manera que quedan ruinas de esa obra arquitectónica. Así que la materia por sí sola no puede ordenarse, se requiere de una mente inteligente para hacerlo. ¿Cómo podemos explicar sin un diseñador todos los mecanismos avanzados en el reino animal y vegetal? Por ejemplo, observamos que en los seres humanos y animales hay habilidades como ver, oír, volar, caminar, trepar, nadar, correr, dormir, hablar, cantar, la respiración, circulación y percepción del dolor, entre otras. Todo esto implica la formación de ojos, oídos, brazos, piernas, manos, pies, patas, alas, aletas, colas, garras, hombros, cuellos, pulmones, corazón, nervios, cuerdas vocales, etc. Y todos estos órganos capaces de funcionar en forma sincronizada y armoniosa. Es inconcebible que todo esto haya llegado a existir por casualidad. Hablemos de la célula. La célula de un ser humano posee el ADN, que es como el plano de construcción del cuerpo completo. El ADN es el sistema de almacenamiento de información más compacto del mundo. Ninguna computadora de invención humana puede aproximarse siquiera a la cantidad y complejidad de información que contiene. Si utilizáramos ADN del tamaño de la cabeza de un alfiler, la cantidad de información que podría ser almacenada es equivalente a 50 millones de discos duros de 80 gigabytes. Aparte de su función de almacenamiento de información, el ADN como instrumento de transmisión de información de una generación a otra es otra huella de un creador inteligente. Porque para la transmisión de un mensaje debe existir un código definido y el ADN lo posee. ¿Cómo puede haber un código sin un codificador? En todo proceso hay implicado un mensaje, la intención de transmitirlo, un emisor, un receptor y el código previamente establecido. Un sistema de copiado, un mecanismo de prevención de errores, un sistema decodificador y un proceso de ejecución de las instrucciones recibidas. Todo esto se encuentra en el ADN. ¿No es esto evidencia de un diseñador inteligente? Hablemos de nuestro planeta, de la Tierra. Usted en este momento tal vez se encuentre sentado o acostado, pero no siente ningún movimiento de la Tierra. La Tierra se ve muy estable, pero si le dijera que la Tierra se encuentra girando alrededor del Sol a una velocidad de 107,000 kilómetros por hora y que sin embargo no sentimos el efecto de esa velocidad. Pero eso no es todo.
Si esta velocidad disminuyera, entonces la Tierra se acercaría más al Sol, provocando temperaturas tan altas que resultaría imposible la vida. Y si aumentara un poco más su velocidad, se alejaría del Sol, originando un planeta extremadamente frío. Así que la velocidad de la Tierra, de aproximadamente 107.000 kilómetros por hora, es la velocidad exacta que la Tierra necesita para conservar la vida como la conocemos. Se ha descubierto los gases que componen la atmósfera que respiramos. Los gases principales es 70% nitrógeno, 20% oxígeno y de dióxido de carbono aproximadamente 0.04%. Estas cantidades están ajustadas exactamente. Si existiera un cambio en la concentración de estos gases en la atmósfera, los resultados serían fatales. Incluso si el oxígeno llegara a aumentar un poco más su concentración en el aire, provocaría oxidaciones muy peligrosas para los seres vivos. Considerando entonces el volumen de la Tierra, su situación en el espacio y la delicadeza de los ajustes, la probabilidad de que alguno de ellos tenga lugar al azar se encuentra en el orden de 1 a 1.000.000. Y la probabilidad de que todos ellos aparezcan al azar no puede ser calculada ni siquiera en los billones. Por ello, la existencia de estos hechos no puede ser reconciliada con ninguna de las leyes del azar. Algunas preguntas que podemos hacer a los escépticos es: ¿cómo es que surge la capacidad de reproducción si no fue Dios que la creó? ¿Por qué surgió? ¿Cómo llegaron a existir los géneros masculino y femenino? Bueno, estas preguntas están dirigidas porque los escépticos y científicos dicen que la primera célula en la Tierra se creó por reacciones al azar. Ok, se creó esa célula. ¿En qué momento esa célula pudo originar una diferente para dar lugar a la reproducción sexual, a la aparición de los géneros entre plantas, animales, el hombre, género macho y hembra o masculino y femenino? Por lo tanto, los ateos no solamente deben explicar cómo apareció la vida, sino también cómo los primeros seres vivos aprendieron a reproducirse antes de extinguirse. Ahora vamos a considerar algunas objeciones propuestas por los ateos para que, según ellos, no tengamos argumentos para debatir sus hipótesis y aceptar que Dios no existe. Por ejemplo, ellos dicen: ¿cómo puede haber un Dios omnipotente, omnisciente y lleno de amor si hay tanto mal y sufrimiento en el mundo? Bueno, la respuesta es simple.
el mal que existe hoy día en el mundo es el resultado de la rebelión del hombre contra Dios. Y sí, Dios tiene el poder y el propósito de erradicar el mal y el sufrimiento de la tierra, y así lo hará. Y aquellos que pongan su fe en Él disfrutarán de esa realidad al concluir esta breve existencia actual. Otra de las razones que tienen los ateos o incrédulos para dudar de la existencia de Dios es el hecho de que a Dios nadie lo ha visto. Bueno, eso es cierto, pero por el hecho de que nunca veamos algo, no significa que no exista. Por ejemplo, ¿crees en el tiempo? Sin embargo, ¿puedes verlo? No. Lo que ves son los efectos del tiempo. ¿Ves la gravedad? No. Lo que ves son los efectos de la gravedad en la tierra. Igualmente, a Dios no lo vemos, pero lo conocemos por sus efectos, es decir, por todo lo que nos rodea. Y por último, una de las preguntas que los incrédulos piensan que no podemos contestar es cuando nos dicen: si todo fue creado por Dios, ¿quién creó a Dios? Cuando a usted le hacen esta pregunta, cuando a ti te hacen esta pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Qué respondes? Debemos estar preparados para defender nuestra postura, nuestra fe. Y hay una respuesta a esa pregunta. La respuesta de que ¿quién creó a Dios? Es: nadie lo creó. Él siempre ha existido. El hecho de que no entendamos el concepto no significa que no sea verdadero. Esto se debe a nuestra mente tan limitada y primitiva comparada con la de Dios. Es como si comparáramos nuestra inteligencia, conocimientos y comprensión con un niño de 3 años. A un niño le puedes preguntar si existe, por ejemplo, el cromatógrafo de líquidos de alta resolución, o si sabe lo que es la cromatografía. El niño contestará con un rotundo no. Y si le explicas en qué consiste este concepto, ¿lo entenderá? Claro que no. Y por el hecho que no lo entienda, no concluimos que tales conceptos no existan. Nosotros somos un niño de 3 años comparados con nuestro Creador. Aunque Él nos explicara cómo es que no fue creado, seguramente seguiríamos en las mismas condiciones. Es decir, continuaríamos sin entenderlo. Por eso, como te comenté al principio, la Biblia no explica cómo llegó a existir Dios. Lo da por un hecho. Bien, creo que ya no es necesario insistir en el tema o poner más evidencias de la existencia de Dios. De hecho,
este audio va dirigido a los que creemos en Él y de lo interesado que está Él en su creación, como lo somos nosotros. Y que además responde a nuestras oraciones y súplicas. Está al pendiente de nosotros. Aunque a veces sus respuestas no sean como nosotros las esperamos. Y esto es razonable porque nosotros mismos no sabemos qué es lo mejor para nuestra vida. Así que confiemos plenamente en Él y pidamos todo el tiempo su guía y su dirección y ayuda. Por ejemplo, vamos a leer de la Biblia el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, de los versículos 7 al 11. Dice así: sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y hallarán. Sigan tocando y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y a todo el que toca, se le abrirá. De veras, ¿quién es el hombre entre ustedes a quien su hijo pide pan? No le dará una piedra, ¿verdad? O quizás le pida un pescado. No le dará una serpiente, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿con cuánta más razón dará su Padre que está en los cielos cosas buenas a los que le piden? Eso es lo que dice Mateo 7, del versículo 7 al 11. Así que, si la existencia de Dios es indudable y es un hecho, sigamos ese ejemplo de Mateo. Si nos sentimos deprimidos, tristes, mal por alguna situación, sigamos pidiendo. Porque como dijo Jesús en esta parte que acabamos de leer, si nosotros que somos padres sabemos dar buenos regalos o dones a nuestros hijos, ¿con cuánta más razón hará lo mismo nuestro Padre Celestial? En el siguiente audio te presentaré las experiencias de hombres de la antigüedad que pasaron por situaciones tan difíciles que los llevaron a depresiones profundas, algunos al grado de ya no querer vivir. Y veremos de qué manera tan amorosa Dios los sacó de su situación. Antes de despedirme, quiero establecer algo bien importante, algo muy importante. Dios tiene un nombre que Él mismo dio a conocer. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 13, dice: Moisés dijo al Dios verdadero: supongamos que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y ellos me dicen: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y Éxodo 3:15 dice a continuación: esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este es mi nombre, hasta tiempo indefinido. Bien, como notaste, el nombre de Dios es Jehová. Y en esta parte de la Biblia, Éxodo 3, 13 y 15, es mismo, el Dios mismo,
nuestro Dios el que da a conocer su nombre. Así que debemos usarlo, usar su nombre en nuestras oraciones y hablarle con plena confianza en que Él nos escuchará y responderá. La terapia espiritual de la depresión la seguiremos tratando en los siguientes audios. Este fue dedicado a consolidar nuestra fe y nuestra creencia en la existencia de Dios, que es la base o fundamento para la ayuda espiritual. Así que te invito para que en mi siguiente audio me acompañes y aprendamos de las experiencias de seres humanos registradas en la Biblia por las circunstancias que pasaron y cómo fueron ayudados y rescatados por Dios mismo. Así que te espero en mi siguiente audio y mientras deseo que cada día estés mejor y que Jehová Dios esté con nosotros. Gracias.